Bueno, va a ser un gusto en estas lindas charlas que proponemos en Super Deportivo, en la televisión cooperativa, aquí en el interior de la provincia de Santa Fe, hablar con Martín Pellerman, actualmente trabajando en el Orlando City, en la MLS, para comprender un poquito también estas historias que forman parte del camino recorrido y que son realmente valiosas para comprender muchas veces la importancia de disfrutar cada paso que uno va dando, ¿no? Y en cualquier profesión, no solamente en el fútbol y tampoco en la conducción técnica, pero sí que se pueden trasladar conceptos al día a día de nuestras vidas. Martín, qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? El gusto grande de poder dialogar contigo. ¿Cómo andás? Hola Emiliano, no, el gusto es mío. Muchas gracias, gracias por el interés, por el espacio, por la oportunidad de charlar un poco. Así que lo mismo para vos, un gusto saludarte y bien, bien, por acá todo bien, todo Bueno, tranquilo. contame un poco, porque leyendo cosas tuyas, naciste en un año muy especial. Naciste en el 86, cuando Argentina conseguía el título del mundo. ¿Y cuánto tiene que ver, o cuánto tuvo que ver, en ese contexto, tu pasión por el fútbol? Sí, mucho porque soy de una familia futbolera. Mi viejo no, nos metió el fútbol eh, por todos lados, esa es la realidad, a mí y a mi hermano. Entonces, creo que crecimos con el fútbol como principal contexto de vida en la casa, en todos lados, como la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Así que yo creo que eso ha tenido mucho que ver. Mirá, mirá vos. Martín, y trabajaste mucho en el ascenso, hoy estás en Estados Unidos. ¿Y qué valor le das a todo el camino que recorriste? Mucho. Soy un amante del ascenso argentino, un agradecido al ascenso argentino, pero sobre todas las cosas me gusta y me apasiona. O sea, no solamente le estoy agradecido por las oportunidades y orgulloso de haber comenzado ahí, sino que me gusta. Yo miro el ascenso hasta el día de hoy frecuentemente y sigo en contacto con mucha gente. Eh, Creo que como todos tenemos nuestro camino, nuestro desarrollo, y yo estoy muy orgulloso de haber pasado y de haber crecido en el ascenso porque es un lugar maravilloso, maravilloso. ¿Qué te enseña el ascenso? Yo creo que el ascenso, si algo te aporta, es es un contexto donde realmente vos te conectás, en primer lugar, con tu pasión, pero hay una mezcla de necesidad y a veces escasez de recursos. Entonces, cuando el recurso aparece, al recurso se le da mucho más valor, se lo valora mucho. Eh, la honestidad, el trabajo, el sacrificio. O sea, todo eso te va creando un jugador de fútbol o un entrenador o un preparador físico o lo que sea, en el rubro que sea, pero que haya pasado por el ascenso, con recursos maravillosos y cuando tenés la posibilidad de acceder a niveles superiores, eh, eso tiene mucho valor y eso marca un diferencial y eso para mí te aporta un plus eh, muy, muy interesante. Martín, a ver, ¿cuánto cambia eso que vos estás contando a saltar a un fútbol que se está desarrollando como es la MLS? Digo, ¿cuál es el punto común entre el fútbol de ascenso y la MLS y por ejemplo, precisamente el Orlando City? ¿Hay algún punto de encuentro? Yo, eh,
Sí, lo que pasa es que el fútbol de acá, Emiliano, para mí es es muy distinto a todo lo que yo había conocido. Mirá, O sea, cuando yo llegué acá, un entrenador argentino que quiero muchísimo, que ahora trabaja en la Liga MX en México, me dijo, tené cuidado, me dice, estate atento porque esto no es fútbol, esto es soccer. Le cambiaron hasta el nombre, ¿no? Como queriendo hacer referencia a que era realmente un ambiente diferente. Y yo hoy, después de casi 4 años en esta liga, confirmo que es un contexto muy diferente a todos los contextos, no solo el ascenso, porque yo tuve la posibilidad de conocer el fútbol no solo de ascenso, sino de primera división en Argentina. Tuve la oportunidad de conocer en Grecia, en Israel, en Inglaterra, en Italia, y esto es completamente diferente a todo. eh, más aún en el rol de entrenador. En el rol de futbolista todavía uno lo puede tomar como un poco, como que ellos por ahí no lo sientan tanto así, pero en el rol de entrenador el cambio es abismal, pero no solamente con el ascenso, sino con cualquier otro contexto futbolístico. Y los puntos en común están, pero la adaptación que se requiere es grande. ¿y la forma de enseñarlo es lo mismo? En tu rol de formador. No. Mm, O sea, sí y no. ¿En qué punto sí? Uno no pierde la esencia claro. y tiene su estilo y tiene sus métodos y sus técnicas y sus procesos metodológicos y sus técnicas de aprendizaje y sus instrumentos pedagógicos. Todo eso está, pero sí que el contexto te demanda unos niveles de adaptación muy altos para, para poder subsistir en este contexto. O sea, acá hay que tener ciertos cuidados, ciertos recaudos y ciertos manejos que son súper importantes. No significa que en otros contextos no lo sean, pero por ahí no son prioritarios o no son tan necesarios. Especialmente en cuestiones, para ser claro, en cuestiones Sí, en el trato con el jugador, en el trato con el staff, en el trato en general, en las relaciones interpersonales, cómo te manejas, cómo hablas, claro. qué palabras salen de tu boca, el peso que tienen las palabras. Tenés que tener mucho cuidado con lo que decís, porque acá hay mucho cuidado en términos de que haya respeto, de que no haya ningún tipo de nada. Y a veces, culturalmente, hay dificultades, porque hay cuestiones que nosotros culturalmente estamos acostumbrados, no solamente desde lo verbal, sino desde lo que estás diciendo, desde la parte metodológica, porque vos tenés un trato con un jugador de fútbol al cual estás acostumbrado y en la cultura fútbol eso funciona, y acá en la cultura MLS por ahí la tenés que acomodar un poco porque puedes tener algún problema. Entonces, todo eso requiere un proceso de adaptación para el cual hay que estar dispuesto. Qué bárbaro. Hay que tener más paciencia. Sí, yo no sé si es paciencia, Emiliano, pero, pero sí a nosotros nos demanda paciencia. ¿Qué quiero decir? O sea, para Claro, adaptarte a eso, tenés que ser paciente claro. y tenés que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque demanda energía. Nosotros venimos de un contexto donde nos desarrollamos como entrenadores de una manera. Y acá realmente hay que hacer algunos ajustes importantes que el contexto lo demanda y que hay que decir esto, ¿no? Porque si no, es bueno ser claro en algo. No está ni mejor ni peor, ni acá te demandan cosas que estén bien y allá estén mal. No, son contextos diferentes, culturas diferentes. Y para poder trabajar acá, uno tiene que adaptarse a la cultura que hay acá. Y sí que la liga lo demanda eso. Martín, ¿qué te ha enseñado como entrenador de fútbol este tiempo en Estados Unidos, estos 4 años que recién mencionabas? De acuerdo a tu formato como entrenador, de acuerdo a lo que venías vos desarrollando, trabajando, formándote como entrenador de fútbol, ¿qué te ha aportado estos 4 años en la MLS? Mira, los clubes en la MLS, Emiliano, son grandes empresas, son grandes compañías
que tienen sus dueños. Y la verdad que cada organización es un mundo, ¿no? Si yo tuviera que pensar rápidamente esto que me preguntaste, tuviera que decir que fue mi primer gran experiencia en una gran compañía, porque Mirá hasta el vos. momento no siempre trabajó en clubes. Y esto no es que no sea un club, pero realmente son organizaciones grandes. Y bueno, no es algo que me haya costado, pero sí que es algo a lo que rápidamente yo me sentí cómodo y pude trabajar bien en ese ambiente, pero sí hoy después de 3 años, si tengo que resaltar algo, digo, bueno, creo que eso es un punto, ¿no? Eh, el trabajo en una gran empresa, en una organización de esta magnitud, eh, creo que sería lo que primero tendría que resaltar. Después Mirá. sí, hay un montón de cuestiones como entrenador en relación al manejo interpersonal, el manejo para, hacia arriba con los managers, Sí. con el grupo de dueños, con todo lo que es para arriba, para abajo, para los costados, o sea, todo lo que es ese manejo eh, es algo en lo que me fui perfeccionando y evolucionando porque, como decía antes, el contexto te lo demanda. ¿Cómo llegaste a la MLS, al fútbol de Estados Unidos? Yo tengo una persona que es de mi máxima confianza, muy amigo mío, eh, que es Sergio Nebelev. Él trabaja en fútbol hace muchísimos años, tiene mucho contacto con la liga y su hermano trabajaba en ese momento acá en el Orlando City. Él fue quien me acercó y después, bueno, lógicamente el club me entrevistó. En ese momento estaba abriéndose la MLS 2, que sería, el nombre es Next Pro, que es como la segunda división del MLS, como si fuese un Nacional B, por decirlo de alguna manera, allá en nuestro país. Y ellos me entrevistaron, pasé esa entrevista y bueno, me eligieron para dirigir ese segundo equipo que empezaba a competir de manera profesional en la segunda división de Estados Unidos. Así fue la llegada. Después la evolución dentro del club, la verdad que fue fantástica, fue maravillosa. Me encontré con gente espectacular, el entrenador del primer equipo, Oscar Pareja. La verdad que poco a poco fuimos haciendo una relación muy grande. Todo su staff, hay argentinos en el staff. Está el profe Bazán, estaba José María también, Bazán en el cuerpo técnico, César Baena otro. Bueno, digamos, la relación ahí. Con los managers también hice una relación muy buena, con Luis Musi, Ricardo Moreira después con toda la organización en general, y eso fue dando crecimiento. Y ya hace 2 años que estoy con el primer equipo de manera permanente, asistiendo al primer entrenador. Qué lindo, Martín. Digo, lo que noto escuchándote es que cada paso que has dado le das valor, ¿no? Le das valor al camino, le das valor a lo que te va sucediendo. Y creo que escuchándote estás disfrutando mucho el hoy, ¿no? En estos tiempos Sí, donde vivir pensando en qué va a ocurrir mañana a veces nos lleva puesto, ¿no? sí. Yo te voy a decir la verdad, yo disfruté mucho y disfruto mucho y lo hice siempre, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo comencé en Argentino de Merlo, me acuerdo de tener conversaciones con mi staff y decir, bueno, voy a disfrutar cada día porque yo sé que los objetivos que tengo de carrera los voy a conseguir. Eh, y yo siempre tuve esa seguridad en mí mismo y no sé por qué. Pero sí que, o por ahí sí sé por qué, pero bueno, siempre lo tuve de esa manera. Pero siempre me preocupé por disfrutar el camino, ¿no? Y así como le digo a los jugadores, los objetivos son como las nubes, ¿no? Están ahí arriba, pero si uno camina mirando para arriba, se choca con lo que tiene adelante. Uno tiene que enfocarse en el camino, disfrutar el día a día. Es la mejor manera de alcanzar los objetivos. Lógicamente que tengo los objetivos trazados como cualquier profesional, pero yo disfruto mucho el día a día. Lo disfruté en Argentina, disfruté mucho de mis equipos en Argentina, disfruto mucho del trabajo con la gente, disfruté mucho de mis presidentes, de mis managers, de mis jugadores, de mis staff, de mis hinchas, de los empleados, o sea, de toda la gente que rodeó a cada club en el que estuve, y este no es la excepción.
lógicamente que es un contexto diferente, pero sí, creo que disfrutar es muy importante. Martín, bueno, argentino de Merlo, bueno, se me viene rápidamente el nombre, porque es de ahí, porque nació ahí, de Marcelo Gallardo, de Merlo, del lugar en sí, no del club. Digo, a propósito de esto, ¿tuviste algunas charlas con algunos técnicos de renombre, de los que te pudieron haber nutrido en algo, alguna frase, alguna reflexión que te hayan marcado? ¿Cómo es esa relación con, por ejemplo, con los técnicos que hoy están en la elite, ¿no? Sí, tuve, obviamente uno hace siempre, trata de generar muchos contactos para siempre estar mirando y siempre estar aprendiendo. Eh, Obviamente cada uno tiene también sus mentores. Por ejemplo, yo me apoyo mucho en Coqui Raffo, que es una persona Sí, claro. la cual aprendí siempre y sigo en contacto hasta el día de hoy. Podríamos decir que es uno de mis grandes mentores. Pero sí, después en el último año, por ejemplo, tuve la oportunidad sí, el año pasado, de viajar a Italia, de hablar de ver un poco trabajar a Gasperini, de estar con Gaby Raimundi, el asistente de Diego Alonso, que ellos estuvieron en Sevilla, en Panathinaikos, con Nico Burdizo también en Fiorentina, viendo un poco la metodología allá, y con Juric, que a mí me gusta mucho, que es el entrenador que está ahora en Southampton, que en ese momento cuando yo fui estaba en Torino, después agarró Roma. Así como por mencionarte entrenadores con los que uno tuvo ese tiempo, porque a veces no solamente es la chance de ir a ver, Sí. sino el tiempo. En su momento teníamos muchas charlas con Martín Anselmi, que ahora lo enfrenté el año pasado, él estaba en Cruz Azul, que ahora se fue a Porto, con él también hemos tenido posibilidad de tener nuestras charlas. Eh, sí, bueno, al Flaco Pellegrino lo hemos ido a ver en su momento cuando estaba en Vélez. Sí, siempre uno está Sí, en ese tipo de movimiento, ¿no? Ah, bueno, acá es importante, acá en Orlando particularmente, tenemos mucha suerte porque muchos equipos vienen a hacer pretemporadas acá. claro. Entonces, eso me dio la posibilidad, por ejemplo, de ver entrenamiento de Unai Emery en el Aston Villa, bueno, el Manchester City con Guardiola estuvo haciendo pretemporada en nuestro complejo. También tuvimos la oportunidad de dialogar con él y verlo entrenar. Con la selección de Estados Unidos lo mismo, con Pochettino hemos tenido nuestras reuniones y hemos tenido la posibilidad de estar cerca de ellos y ver un poco cómo trabajan e intercambiar ideas. Ha venido el Chelsea, o sea, hemos visto trabajar a Tuchel acá. La verdad, en ese sentido somos muy afortunados porque Florida recibe a todos los equipos de la Premier League a mitad de año y con los equipos brasileños también. Este año estuvimos con Cuca, el año pasado habíamos estado con Tite cuando vino Flamengo. Eh, la verdad que en ese sentido la posibilidad para nosotros formarnos como entrenadores es muy grande. Martín, ¿qué cosas distintivas crees que tenés como entrenador? Yo, yo, yo como entrenador... Primero que nada, tengo muy claro el área en el cual, siempre tuve claro el área en el que me quería desarrollar y en que era talentoso o en que yo sentía que era fuerte, que es el área profesional. Yo digo que los entrenadores primero tienen que diferenciar qué los apasiona. Si los apasiona el desarrollo o si los apasiona el resultado y la adrenalina de la competencia. Porque entonces, si no ahí entramos en un proceso donde le podemos hacer daño a los chicos. O sea, me voy a dirigir la séptima, pero yo quiero dirigir el fútbol profesional y lo utilizo como plataforma para prepararme y dirigir el fútbol profesional. Y yo creo que en ese proceso solemos dañar a los chicos, porque para trabajar en el fútbol juvenil uno tiene que tener pasión por el desarrollo, tiene que tener pasión por eso, independientemente de que después el día de mañana uno quiera cambiar y quiera dirigir el fútbol profesional. En mi caso, yo siempre tuve claro eso. Mi primera experiencia fue con Hugo Donato, que no te lo mencioné antes, estuve mal, pero es otro de mis grandes mentores. Y con Hugo estábamos en Banfield y yo tomé la decisión en su momento de arrancar en Argentino de Merlo, básicamente porque yo no quería dañar a nadie y tenía claro que quería trabajar en fútbol profesional y que quería ser número uno y que estaba listo y en todo caso iba a aprender de mi propia experiencia. Dicho todo eso, creo que lo que siempre me ha caracterizado y ha sido mi fortaleza,
Creo que por un lado tiene que ver con el conocimiento y el estudio del juego, tener una idea y una identidad y un estilo bien claro, primero yo, y que eso llega claro al club a donde voy. Sí creo que en los diferentes clubes que he pasado eh, tuve la capacidad para adaptar y el pragmatismo y la versatilidad necesaria para adaptar y obtener los resultados, pero sin perder mi impronta, mi estilo. Entonces, cuando vos ves un equipo dirigido por mi persona en el año 19 o en el año 25, lo reconoces, lo debieras reconocer. Y después sí creo que una de las mayores fortalezas o en el punto en el que yo me siento fuerte es en el desarrollo de los jugadores que son el capital del club, obteniendo los resultados, Claro, ¿no? Porque si no se confunde con lo que decía antes. Y yo creo y yo siempre digo que el jugador que pasa por mí sale mejorado. Nosotros tuvimos la oportunidad en muy poco tiempo con el segundo equipo acá en Orlando de hacer una venta muy grande al fútbol europeo, que fue la primera en la historia, por un jugador que pasó por nosotros o por mí. Siempre digo nosotros porque a mí me gusta hablar del trabajo en equipo, en un corto periodo de tiempo. Eso es, o sea, todo lo que es el desarrollo individual del jugador y el desarrollo del jugador como desarrollo del capital del club. Esa es una gran fortaleza. Y que los equipos tienen una idea clara que también le da prestigio al club, que también incrementa su capital. Y por último, una cultura de trabajo con estándares, o sea, la creación de una cultura de trabajo con estándares muy altos que no solamente le permite al club crecer, sino establecer un estándar de funcionamiento interno, pero también dejar un legado cuando uno pasa, ¿no? Dejar algo. Entonces creo que el paso por el club tiene que ser algo integral, positivo, que al club le quede no solamente el activo, si querés, que es ese jugador desarrollado, ya sea que lo vendió o no lo vendió, buenos estándares, una buena cultura de trabajo y que eso le quede cuando uno pasa, porque al final del día uno pasa de y el acuerdo. club queda. Martín, ¿qué sueños tenés como entrenador? ¿Dónde te visualizás en 10 años? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te gustaría vivir como entrenador? Bueno, lógicamente yo siempre tuve claro que yo quería pasar por este fútbol en el cual estoy ahora. Estoy muy contento de estar acá. Eh, y hoy por hoy mi mayor deseo es poder tener el mayor de los éxitos acá en esta liga. Y lógicamente que la continuación de eso sería poder progresar y continuar haciendo un proceso similar en, en el fútbol europeo. Ese es el camino que uno tiene trazado. Pero como me preguntabas al principio, disfrutando mucho el durante, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, si no carece de sentido. Mirá, mirá vos. Martín, ¿cómo te ha tocado, les ha tocado convivir con el mundo Messi en la MLS? ¿Cómo es enfrentar a Messi? ¿Qué recuerdo tenés? Esto ocurrió hace poco. ¿Alguna charla, algo que te llamó la atención? ¿Cómo podrías profundizar sobre eso? No, maravilloso. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces, y después, bueno, uno trata de ser profesional y no mezclar lo personal. Cuando uno está así frío, tranquilo, lógicamente lo que representa él para todos los argentinos es lo máximo. Y tener la posibilidad de enfrentarlo es maravilloso. A él y a todos los muchachos que están ahí, porque está Busquets, está Jordi Alba, está Suárez, ahora tiene, bueno, estaba el Tata Martino y toda su gente, gente de selección también. eh, Digo, todos ellos, ¿no? Pero ni que hablar, como estás mencionando a Messi, enfrentarlo es una experiencia maravillosa. Después, cuando uno va a preparar el partido, uno lo prepara con toda la seriedad y el profesionalismo y le quiere ganar
y mucho respeto por la jerarquía y mucho respeto por el rival, pero uno les quiere ganar y trabaja para ganarles. Y compite y bueno, y, pero sin lugar a duda que mientras uno está compitiendo no lo puede analizar, pero en la previa y en el post, como ahora, la experiencia es maravillosa, maravillosa y creo que cualquiera la quisiera tener. ¿Qué te sorprendió de Messi? Eh, no sé si sorprender, porque creo que es algo que todos vemos, pero sí lo pude experimentar, su competitividad, ¿no? Su nivel de competitividad es maravilloso. Eh, la forma en la forma en la que él encara la competencia en su globalidad y la forma en la que encara cada acción de juego en su particularidad. O sea, él le pone un nivel de competitividad a cada cosa que es máximo. Él quiere ganar cada pelota, cada secuencia. eh, y estás hablando de Messi, en la MLS, ¿no? No, es decir, es un muy buen ejemplo, ¿no? Es un ejemplo fantástico, porque cuando a veces tenemos que manejar un jugador o tenemos que entrenar un jugador o tenemos que formar un jugador o lo que sea con un jugador y necesitamos poner un ejemplo de competitividad, bueno, ahí lo tenés, pero un jugador de fútbol de su prestigio máximo a nivel mundial, con todo lo que ganó y que venga acá y compita de la manera que compite, eh, por eso te digo, no sé si es algo que me sorprende, porque todos sabemos que él es así, pero verlo en vivo, en mis respetos para eso, ¿no? Eh, Martín, en la parte final y volviendo el tiempo hacia atrás, en aquella infancia, en aquellos años de fútbol, de comenzar a relacionarte y a vincularte con el fútbol, ¿cómo fue aquella infancia? Más allá de lo que yo te decía del Mundial 86, pero digo, aquella infancia, ¿cómo fue? ¿Cómo la recordás? ¿Con carencias? ¿Teniendo No, no, yo todo? tuve, no, yo tuve una infancia, mis padres son recontra trabajadores toda la vida, ellos trabajaron de sol a sol, o sea, mi recuerdo de la infancia es súper feliz, gracias a ellos a mí nunca me faltó nada, tampoco nos sobraba nada, y- ni nadábamos en oro ni nada parecido. Eh, Como cualquier familia de clase trabajadora, mi viejo, yo tengo el recuerdo de mi viejo trabajando de sol a sol, verlo a la noche un ratito, eh, pero no es que tengo un recuerdo de ausencia, pero sí tengo un recuerdo de él trabajando y mi vieja lo mismo. Y creo, la verdad que creo que eso es algo que a mí se me impregnó mucho, porque, bueno, en general el argentino es muy trabajador, vamos a decir la verdad. Hoy acá yo veo eso, nosotros somos muy trabajadores, y yo soy muy trabajador, pero si tengo que pensar de dónde viene eso, yo tuviera que ser justo con ellos y decir, yo mamé, o sea, yo nací viendo a mi viejo trabajar de sol a sol, los dos. Eh, y darnos mucho amor, pero sobre todo entregar la vida y el cuerpo por trabajar y que a mí y a mi hermano no nos falte nada. Y eso es lo que hago hoy con mi familia. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y recordás el primer contacto con la pelota? Es muy chiquito. Mi papá, yo nací, como te decía, me puso la camiseta de River, él es fanático de River, la pelota. Así que, no, de chico nacimos con la pelota ahí. ¿Qué te enseña el jugador de fútbol hoy? Digo, a todo el recorrido que tuviste, que tenés, no sé si tuviste contacto o tuviste la chance de dirigir a algún jugador ya consagrado, no de los que vos potenciaste y después se consagró, como recién mencionabas un ejemplo. Te digo, el jugador de fútbol, ¿qué te ha enseñado? Mirá, acá, por ejemplo, acá me ha tocado entrenar, bueno, ahora en este momento tenemos a Luis Muriel, eh, estaba Nico Lodeiro, Facu Torre, que ahora se fue a Palmeiras. Ha venido a entrenar Nani también. Acá la verdad que estuvo Pato.
Acá tuve la oportunidad de entrenar ese nivel de jugador y tengo hasta el día de hoy. Y no estoy nombrando a muchos que si escuchan esta nota se van a enojar conmigo o me van a cargar, pero lo maravilloso de entrenar ese nivel de jugadores es que te das cuenta que todos. Hay una frase de Menotti que a mí me gusta mucho, que el jugador que estuvo de moda hace poco, la publicaron hace poco, la nota, que él decía algo así como que el jugador se rinde ante el conocimiento del entrenador, ¿no? Y yo eso puedo decir que estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo cuando empecé a dirigir, como yo paso de jugador a entrenador, dirijo a mis ex compañeros. Entonces, yo puedo reconocer en mi primera etapa de entrenador, un entrenador, y yo siempre digo, pobre esos chicos, pero jugábamos bien, no fue bien. Pero yo era muy fundamentalista, o sea, yo tenía unas ideas muy claras, que las sigo teniendo, pero eran mis ideas y el jugador ejecutando mis ideas. Con el paso del tiempo y sobre todo, sí, con el fluir de la carrera, si algo aprendí y algo lo hablé mucho con el Chan Orfila, esto, que hemos hablado muchísimo de esto y él me ayudó mucho también, otro de los mentores, con Coqui lo mismo, es que, es que no son nuestras ideas, sino son nuestros jugadores y cómo podemos combinar nuestras ideas con nuestros jugadores. Entonces, si hoy tengo que concluir algo, te tengo que decir, mira, el juego tiene tres componentes. Ninguno es el entrenador. Ninguno de esos tres componentes es el entrenador. O sea, está el jugador, está el elemento, en este caso, que es la pelota, y el espacio, que es el campo de juego. Entonces, ¿cuál es, considero yo, nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo tiene que ser ayudar al jugador a relacionarse de la mejor manera posible con el espacio, con el elemento y con los demás jugadores, tanto propios como rivales. Pero siempre entendiendo que el jugador es al que hay que empoderar y es el verdadero dueño de este juego, no nosotros. Ellos son los protagonistas, ellos y los espectadores, Claro. que son los que hacen que esta industria funcione, el hincha, y no soy demagogo, es la realidad. Si no fuese interesante para la gente, esta industria no existiría y probablemente nosotros no estaríamos haciendo la entrevista. Mirá qué cosa parece básica, pero que a veces no tenemos presente. Entonces, dar un buen espectáculo, que el equipo juegue bien, que el equipo obtenga los resultados de una manera, que el equipo gane y pierda de una manera, pero que a la vez eso lo hagas entendiendo que es el jugador el que lo hace y no sos vos. Me parece que ahí está el arte de todo esto, ¿no? Aprender que los entrenadores somos gestores, somos encargados de un área, no somos los dueños del club, no somos los dueños de nada, sino que son los jugadores los protagonistas, los hinchas los verdaderos dueños de esta industria, un club con sus necesidades y bueno, me fui por las ramas, pero un poco creo que eso es la perspectiva que tengo yo y lo que me guía en el día a día con esos jugadores mismos, ¿no? O sea, ayudarlos a esos jugadores a desenvolver dentro de la cancha todo su potencial y ayudarlos desde lo que uno puede intervenir en el juego, acomodando los espacios de la mejor manera, ayudándolo en su relación con el elemento, pero siempre entendiendo que eres el protagonista. Y eso me pasó con Luis Muriel, con Nicolás Lodeiro, que han ganado todo, y me pasó con jugadores en Argentino de Merlo, en Comunicaciones y en Cañuelas. Las necesidades del jugador de fútbol son las mismas porque el juego es el mismo. Interesantísimo, Martín. Agradecerte el rato, esta linda comunicación. Y bueno, fue un placer conocer el camino que estás caminando y construyendo en el fútbol de la MLS, ¿eh? Te agradezco por el rato y por esta molestia de sábado por la mañana. No, Emiliano, no es ninguna molestia, agradecido a vos por la oportunidad de uno contar un poco lo que está haciendo. Felicitarte por el buen trabajo que estás haciendo. Saludarte a vos, a toda la audiencia y bueno, estamos en contacto. Muchas Hasta el gracias. próximo encuentro, Martín. Un saludo a tu familia. Que estés muy bien. Vale. Chao, chao.